Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? Nada, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es fascinante, que es la persona humana. Pero antes de eso vamos a recordar un poquito las pautas de esta presentación que tenemos aquí. Breve, pero importante. Siempre que veáis hay símbolos en el lado superior izquierdo, ¿no? Cuando veis el libro, pues es sobre, lo que vais a ver es sobre conocimientos y teorías, ¿no? Cuando veáis la cabeza con la bombilla dentro, eso es hacer ejercicios, pensar un poquito. Cuando veáis los gráficos, ¿no? De barras y flechas, pues son casos prácticos, y cuando veáis la casita es trabajos para realizar a casa. Todo muy simple y ya lo vamos a ir viendo progresivamente. El día de hoy empezamos con algo tan importante como la persona humana. ¿Y por qué empezamos siempre con este tema? Porque realmente nos fascina este tema. Porque la persona humana es el centro de las cosas. Entonces, algo tan básico como eso nos hace pensar que cualquier otro temario, otro curso, otro taller o otra actividad que aprendamos tiene que estar supeditada y unida a el concepto de la persona humana. Fijaos lo que dice la Constitución Política del Perú. El primer artículo habla que la defensa y la dignidad, el respeto de la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y como las empresas actúan en sociedad, ¿verdad? Están en el mismo estado, pues el fin de las empresas también tienen que ser el respeto y la dignidad de la persona humana, ¿no? Qué importante, es el primer artículo, ¿no? No es el 23 o el 85, no, el primero de todos. La dignidad y la defensa de la persona humana, ¿no? Como ente central de todo. Bueno, esto que también vemos en la Constitución, pues lo hemos visto en cientos de sitios durante toda la historia de la humanidad. Todos los filósofos y pensadores lo han hablado de una u otra forma. Fijaos algunos. Jesús García López habla de que cada uno de nosotros tiene una conciencia clara de su existencia, de su propio yo, ¿no? De la existencia de su propio yo, es decir, de que somos una persona. Descartes lo hablaba en ese axioma tan famoso que dice pienso luego existo. No estoy de acuerdo porque no porque pensamos existimos, porque por ejemplo una piedra existe pero no piensa, pero amén de eso, Descartes lo decía muy claro, o sea, la conciencia de nosotros como personas, es un tema fundamental para nosotros, ¿no? Y Carlos Llano habla que las personas tienen un valor infinito, ¿no? Un valor infinito sobre las cosas, y que las personas se dirigen y las cosas se administran o se gestionan, ¿no? Fijaos, son diferentes definiciones, algunas muy modernas, otras desde mucho tiempo, sobre lo que es la importancia de la persona humana. Vamos a seguir viendo un poquito más. ¿Qué significa ser persona? Primero, vamos a hablar de la palabra etimológica. ¿De dónde viene persona, no? Viene de tanto del latín como del griego, ¿no? Del latín per sonare, ¿no? Para sonar de nuestra boca, porque hacemos y emitimos sonidos, ¿no? Y del griego prosopon, máscara, que es nuestra cara, ¿no? Eso es lo que define a una persona, ¿no? De lo que expresamos y de nuestro rostro. Pero va mucho más allá. Esto es solamente la parte etimológica. ¿Cómo la definimos la persona? Y nos gusta en una definición de hace mucho, mucho tiempo, de un señor, un filósofo llamado Boeckio, religioso, que habla de 4 aspectos de la persona humana, ¿no? La sustancia individual de naturaleza racional. Y ahí tenemos los 4 conceptos, ¿no? Sustancia individual, naturaleza racional. Y vamos a entenderlo progresivamente eso. Por ejemplo, si vemos un cuaderno azul, otro verde, morado y verde, la sustancia es el cuaderno, lo que es, ¿no? Todos distinguimos este espiralado, ¿no? Y vemos, sí, son 2 cuadernos, sí, claro. Entonces, la sustancia del cuaderno es el cuaderno. El verde o el morado
es lo que llamamos un accidente o lo que llamamos unas características, ¿no? Pero la sustancia es el cuaderno, ¿no? La sustancia de ese cuaderno puede tener ciertos cambios, ¿no? Lo que llamamos los accidentes, en color, en altura, en el material, en el uso, etc. Por ejemplo, un perro también tiene, o sea, la sustancia perro, pero el color, la raza, la altura, el mismo dueño, la edad, todo eso son los pequeños cambios que cada uno de los perros que existen, en Perú por ejemplo, los identifica de manera individual, ¿no? De manera individual, que es la segunda palabra que estamos buscando definir en esta definición, ¿no? Los accidentes, ¿no? Que os estaba comentando, ¿no? Por lo tanto, entender que la persona debe estar siempre tratada por lo que es, por su sustancia, y no por sus accidentes, ¿no? Cuando hablamos de que no somos racistas o de que no tenemos prejuicios contra otras personas, no es porque tengamos que ser políticamente correctos, sino porque el ente de lo que somos, nuestra sustancia, es ser persona. Y por lo tanto, todas las personas tenemos un derecho, y por eso la Constitución del Perú dice que debemos defender a la persona humana, ¿no? Los accidentes, esos son accidentes en realidad, son pequeñas diferencias que hace que Javier, la persona Javier, sea diferente a la persona Pedro o a la persona Claudia. Pero no por ello dejamos de ser mejores o peores. Somos todos exactamente iguales en nuestra sustancia. Bien, el concepto individual, que ya lo he empezado a introducir, es que somos cada uno de nosotros indivisibles. No podemos ser medio Javier, ¿no? Me parten por la mitad y ahora medio Javier. No, no, ya no es Javier. No puede ser medio Javier, ¿vale? Entonces, entender que el perro, mi perro, no lo puedo dividir tampoco porque es único, ¿no? Es indivisible. Si lo divido en dos, ya deja de ser la sustancia que es, ¿no? Por lo tanto, tenemos ese concepto de que somos individuos únicos y por lo tanto cada individuo único, cada persona es preciosa en sí misma. Es muy importante el concepto de la masa, por supuesto, el concepto del grupo, por supuesto, el bien común del grupo, por supuesto, pero primero es el bien del individuo, de esa sustancia individual, porque si no hay sustancia individual protegida y respetada, no puede haber sustancia de grupo, no puede existir, ¿vale? Tenemos que entenderlo, ¿no? El fin. Y luego los últimos dos conceptos que están dentro de la definición de Boecchio, ¿no? Que son naturaleza y racional, ¿no? ¿Qué naturaleza tenemos? Tenemos una naturaleza vegetal, somos un árbol. No, no somos un árbol, ¿no? No somos una manzana. Somos de naturaleza animal racional. Es decir, que somos un ser vivo, que además somos individuales y que además somos pensantes, ¿no? Y esto es lo que nos define a nosotros como persona, ¿no? Fijaos qué importante, ¿no? El modo de ser y de obrar del ser humano es nuestra propia naturaleza racional, ¿no? Y eso es inherente a todas las personas, ¿no? Unos pensamos más, otros pensamos menos, unos somos más inteligentes, otros somos menos inteligentes, pero esos son accidentes. Pero nuestra naturaleza racional y nuestra sustancia individual nos hace únicos. Y eso es lo que somos. Bien. Entonces, rescatando el resumen, pues hemos de entender que la sustancia es algo muy valioso en sí mismo y respetable. Esa sustancia es individual,
única, irrepetible, que tenemos que actuar con dignidad sobre esa sustancia individual, que además es de naturaleza racional y la debemos respetar, si no se denigra nuestra naturaleza y nuestra sustancia individual de persona humana. Recordando, perdón, hablábamos de que la persona vive dentro de una empresa y vive dentro de la sociedad, ¿no? Nuestra sociedad actual, del capitalismo, de un sistema social y económico, que además está reflejado en esa primera gran artículo de la Constitución, en el respeto de la dignidad humana. Por lo tanto, las empresas también tienen que hacerlo y por lo tanto las personas, ¿no? Y cuando pensamos en empresas, ¿no? Son las personas las que dan la cara en las empresas, las que hacen que las cosas sucedan. Y por lo tanto, ese respeto a la persona humana con esa sustancia individual de naturaleza racional es algo que es un valor inherente de todos los que estamos y por lo tanto todas las empresas deben entenderlo. Y por lo tanto, si las personas son las que hacen que las cosas sucedan y tenemos que hacer que esas cosas sean buenas, pues es fundamental la capacitación de esas personas, que cada día estemos más capacitados. Y por lo tanto es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Bien, solamente un detalle, el bien común, conocéis ese concepto, ¿no? Tenemos que obrar por el bien común, pero para obtener el mejor resultado del bien común, primero hay que buscar el bien individual y luego el bien del grupo. No podemos hacerlo de otra forma, ¿no? No es que el bien grupal es el que prima sobre todas las cosas, no, el bien individual va primero y luego el bien grupal, porque si no, no podría existir, ¿no? No podría existir porque estaríamos acotando los valores de la persona humana, ¿no? Que somos, ¿no? De sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Y una vez entendido eso, podemos ir al bien común y ese bien del grupo que es absolutamente necesario también. Y eso es lo que veníamos a hablar el día de hoy y queríamos empezar estas charlas con algo tan sencillo y tan interesante como lo presente. Quiero agradeceros por el día de hoy y nos vemos muy pronto. Chao, muchas gracias.